¿Cuáles son los secretos divinos revelados por el profeta Ageo, transformativos y ocultos durante el regreso a Jerusalén? En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. En un Jerusalén devastado, donde las piedras del templo todavía yacían como recuerdos de una gloria pasada, Ageo se levanta, un faro de esperanza entre la tristeza que cubría a su pueblo. El bullicio del mercado apenas disimula los ecos de llantos de aquellos que anhelan una luz en la oscuridad. Zorobabel, con un rostro agobiado, carga el peso de guiar a un pueblo perdido en sus propias ansiedades. Josué, el sumo sacerdote, enfrenta el dilema de la fe y la desesperanza, sintiendo cómo la llama de la devoción se apagaba poco a poco. Pero Ageo, descendiente de los profetas, entra como un torrente de voz divina, desafiando sus corazones adormecidos. ¿Es este el tiempo para habitar en casas de paneles cuando la casa del Señor está desierta? Su pregunta cortó el aire como un puñal, demandando respuesta y acción. Las ruinas que rodeaban la ciudad eran un reflejo de un pueblo que había dejado atrás su compromiso sagrado. Recordando las promesas del Señor, Ageo convoca a su gente hacia la obediencia, recordándoles que la bendición de Dios recae sobre aquellos que priorizan su obra. Las palabras de Ageo resonaban como un canto de esperanza, mientras el pueblo luchaba contra la sequía espiritual que había invadido sus corazones. En aquel momento, las llanuras desoladas comenzaron a cobrar vida en sus mentes, el potencial del futuro brillaba como un amanecer. Sin embargo, la lucha era más que física, era espiritual. Ageo se enfrentó a las dudas que llevaban arrastrando como un lastre, recordándoles que el verdadero templo no solo era piedra y mortero, sino un lugar para la gloriosa presencia de Dios. La gloria de esta casa será mayor que la anterior, decía con convicción, infundiendo fuerza a una comunidad temerosa. Las ansias de un templo renovado brotaban incluso entre quienes titubeaban. Ageo, con cada palabra, les ofrecía una salida a su desánimo, un camino hacia la libertad y el propósito en su andar con Dios. Mientras el pueblo reflexionaba sobre su legado, Ageo les urgía a actuar, destacando que cada esfuerzo estaba ligado a una declaración de fe. Llamó a cada uno a mirar dentro de sí mismos, a dejar atrás las preocupaciones mundanas y a concentrarse en lo eterno, asegurándoles que el momento de la acción era inminente. ¿Qué esperáis para actuar?, resonó su voz, retumbando en los corazones que buscaban un propósito renovado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que el pueblo comienza su tarea de reconstrucción, Ageo les recuerda que el futuro de Jerusalén es un reflejo de su respuesta al llamado divino. El tiempo avanza y el desafío de la reconstrucción podría ser la clave para desatar el poder de Dios en medio de ellos. ¿Responderán a su llamado y verán el esplendor de su gloria manifestarse? La historia del profeta Ageo está apenas comenzando, dejando en el aire una promesa de redención y un futuro brillante para una nación anhelante. En el mes séptimo, en el día 24 de dicho mes, la palabra del Señor llegó nuevamente a Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, hijo de Josadac, y a todo el pueblo, y diles: ¿Quién de vosotros ha quedado, que haya visto esta casa en su primer gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada delante de vuestros ojos? Las voces de duda comenzaron nuevamente a suscitarse en el corazón de los hombres, cuyas miradas se perdían en la ruina a su alrededor. Como sombras de un pasado glorioso, los ancianos lloraban, mientras los jóvenes miraban hacia adelante, sintiendo el peso de expectativas y realidades. Ageo, sintiendo el temblor de sus corazones, se levantó con fervor. «Consolaos, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.
La promesa resonó como un eco en el alma del pueblo, como un llamado divino a la esperanza, instándolos a considerar lo que estaba por venir. Mientras las palabras de Ageo reverberaban, la angustia empezaba a desvanecerse, y un nuevo vigor se apoderaba de ellos. Se recordó a la nación que la gloria futura de Jerusalén iba a sobrepasar a la pasada, y que la casa que estaban por reconstituir sería un refugio para las naciones. «Y haré que se llene de gloria este templo», prometió con firmeza. «El oro es mío y la plata es mía», dice el Señor de los ejércitos. Mientras el pueblo asimilaba este mensaje transformador, una nueva claridad comenzó a surgir sobre su misión. Ageo les recordó que la promesa del Señor era fiel. «No temáis, porque estoy con vosotros». Y así, con cada palabra, el temor daba paso a una fe renovada que alentaba la reconstrucción de un templo que no solo simbolizara la adoración, sino que fuera un hito de esperanza para todos los pueblos. Zorobabel y Josué estaban llamados a liderar a otros, a restaurar la fe y el fervor que parecían perdidos. Las piezas del rompecabezas divino encajaban con la certeza de que lo que Dios había comenzado, Él también lo completaría. La obra de reconstrucción no sería solo un acto de restauración física, sino un acto de restauración espiritual. Y mientras el pueblo se preparaba para trabajar, la voz del Señor resonó una vez más en medio de ellos. «A partir de este día, yo bendeciré a aquel que se esfuerce por establecer mi casa». Las manos que antes estaban detenidas por la desesperanza, ahora eran guiadas por un propósito divino. Con cada piedra colocada, su fe se levantaba de nuevo, y comenzaron a comprender que la restauración física de Jerusalén sería el punto de partida para un renacimiento espiritual. Bajo el mando del profeta Ageo, la comunidad despertaba del letargo. Sin embargo, en el corazón de Ageo latía una inquietud por lo revelado, ya que el Señor había puesto en su boca una palabra de profecía que se asomaba algo aún más profundo. Antes de que este templo sea completado, advirtió Ageo, el viento traerá un movimiento de mi espíritu que cambiará el destino no solo de este pueblo, sino de todas las naciones. A medida que el eco de estas palabras tejía intriga en los corazones de quienes construían, la mirada del profeta se levantó al horizonte. «Porque lo que yo tengo preparado», dijo con voz intensa, «es algo que ojos no han visto ni oídos oído. Eso es lo que estoy a punto de desatar sobre esta tierra». El misterio se cerró, dejando sembrada la incertidumbre y la anticipación en el pueblo. ¿Qué sería este movimiento que el Señor estaba a punto de desatar? ¿Cómo se manifestaría su gloria en medio de las ruinas? La obra recién comenzaba, y en el viento se sentía el soplo de un nuevo amanecer colmado de promesas que aún estaban por cumplirse. En el día 25 del mes noveno, la palabra del Señor llegó nuevamente a Ageo. Esta vez el mensaje era diferente. «Ve y pregunta a los sacerdotes sobre la ley», les ordenó. Y así Ageo se dirigió al templo, donde los sacerdotes aguardaban con expectativa. «Si alguien lleva carne consagrada en el pliegue de su vestido y toca con ella pan, potaje, vino o aceite, ¿quedará esto consagrado?», preguntó Ageo. Los sacerdotes respondieron, «No». Luego Ageo continuó, «Y si uno está impuro a causa de un cadáver y toca alguna de estas cosas, ¿quedará impuro?». «Sí», contestaron, sabiendo que la impureza se transmite, mientras que la santidad no lo hacía. Entonces Ageo plantó una semilla de reflexión en los corazones del pueblo. «Así es este pueblo, así son estos hombres delante de mí», dice el Señor, «y así es toda la obra de sus manos. Todo lo que ofrecen es impuro». Las palabras resonaron, revelando la necesidad de purificación antes de que pudieran edificar con firmeza. El silencio se quebró, con murmullos de autocrítica, y sus corazones comenzaron a palpitaciones de arrepentimiento. Ageo, sintiendo el cambio espiritual en el aire, proclamó: «Pero ahora, considerad, desde este día, desde el día 24 del mes, desde el momento en que se comenzó a poner la piedra del templo, mirad con atención, yo les he bendecido». Las dudas y temores previamente anidados se transformaron en una promesa tangible.
Mientras el profeta hablaba, la atmósfera del lugar vibraba con la certeza de que la fidelidad de Dios jamás había sido levantada. Aún así, yo haré temblar los cielos y la tierra, dijo, y acaso este templo será un lugar de salutación a los pueblos. El pueblo sintió el ardor de la gloria prometida en cada palabra. En ese momento, Ageo supo que el Señor no solamente les hablaba de su presente, sino que revelaba un futuro glorioso para ellos. Ustedes serán un pueblo que no solo reconstruirá un templo, sino que será el hogar de mi gloria. Las promesas de Dios comenzaron a resonar más allá de las paredes de aquel templo, abriendo rutas para aunar en un solo espíritu a naciones y tribus. Hubo un murmullo entre la multitud, donde la fe comenzó a despertarse. Él está con nosotros, decían, mientras sus manos laborales se unían con nuevo fervor, decididos a edificar no solo un lugar de adoración, sino un refugio de bendición para todos los que buscaban al Señor. Mientras la obra avanzaba, Ageo sintió que el viento del Espíritu ya comenzaba a moverse entre ellos, trayendo con él un aire de expectación. Porque lo que yo estoy por hacer ante vuestros ojos es más grande que lo que han conocido, exclamó, enfatizando la certeza de que lo que el Señor planeaba no solo traería abundancia, sino que también sea un testimonio de su soberanía a través de cada edificación. En el horizonte de sus corazones una imagen aguardaba, un Mesías que vendría, por cuya causa la casa de Dios sería glorificada, no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Ageo, con visión clara, profetizó, «El deseo de todas las naciones vendrá, y llenaré de gloria esta casa». Su voz reverberaba con un eco de anticipación, dejando a la multitud contemplando cómo se cumplirían esas profecías. Mientras Zorobabel asentía, entendiendo su llamado divino en este proceso de restauración, el corazón de Ageo se llenó de temor y admiración. Más allá de la obra que realizaban, había un secreto que permanecía oculto en la profundidad de la historia. La revelación no solo estaba en las piedras que levantaban, sino en la esperanza que sus corazones albergaban. Y así concluyó aquel día llenos de anhelos y propósitos renovados. Sin embargo, un peso grave de reverencia residía en el alma del profeta, consciente de que la historia de la redención dispone sus giros más sorprendentes y actos de gracia en los momentos más inesperados. Porque el cielo se abrirá, anunció Ageo, y el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Un nuevo camino se establece, un camino que están destinados a seguir y que es más grande de lo que imaginan. El pueblo, ahora más que nunca, se encontraba expectante, sabiendo que lo que estaba por desatarse no solo cambiaría su destino, sino que resonaría a través de la eternidad. La obra apenas comenzaba, y en sus corazones latía la promesa de un futuro lleno de gloria. En ese clima de expectación, cuando el pueblo comenzó a restaurar las murallas del templo, Ageo sintió una urgencia creciente por recibir más instrucciones del Señor. Durante la noche, cuando la luna bañaba de luz plateada la tierra, el profeta se apartó del bullicio, buscando la soledad en la cima de una pequeña colina. Allí clamó al Dios de sus padres, deseando entender los secretos ocultos tras la reconstrucción del templo. Y en aquel silencio profundo, el Señor habló a su corazón. «Ageo», dijo una voz suave pero firme, «mi luz está sobre ti. Ve y proclama a este pueblo que no solo deben edificar un templo, sino que serán testigos de un pacto eterno. Porque el día que el templo sea completado, un nuevo orden será establecido en el cielo y en la tierra». Ageo tembló con temores reverentes mientras el mensaje fluía como manantial de vida. «Así como los hombres se han alineado para construir, también yo alinearé a las naciones en mi plan redentor», continuó el Señor. Los ojos del profeta se abrieron en sorpresa, mientras entendía que tras cada ladrillo puesto había una historia de vida, redención y restauración que se tejía en el corazón de Dios. «Y así como el oro y la plata son míos», fue la afirmación del Altísimo, «también será la gloria de esta nueva casa mayor que la del pasado. Yo les daré paz, y un nuevo pacto será establecido con mi pueblo». Ageo se sintió profundamente conectado con la promesa divina,
comprendiendo que estaba siendo parte de algo trascendental. Con el rostro iluminado por la revelación, Ageo volvió corrido al templo, donde el pueblo seguía trabajando incansablemente. «Pueblo de Israel», gritó con el fervor del espíritu, saliendo de la sombra hacia el relucir de la robusta construcción. «El Señor ha hablado, y su pacto se renovará con ustedes. No solo la casa que edifiquen será un lugar de encuentro, sino será el punto de partida de un despliegue glorioso». Sus palabras incendiaron los corazones. Zorobabel se detuvo en su labor, sintiendo la urgencia del mensaje. «¿Cómo puede esto ser?», cuestionó con un brillo de asombro en sus ojos. «¿Podemos ser parte de un propósito tan grandioso? La gloria de este templo unirá a todas las naciones». «El deseo de todas las naciones vendrá», repitió Ageo, «y yo llenaré esta casa de gloria». «Escucha, Zorobabel, esto no solo es un templo físico. Este es un símbolo, un llamado a la humanidad a regresar a mí. Aquello que Dios promete lo lleva a cumplimiento, y nuestra fe será el puente». Mientras la multitud reaccionaba, sintieron que el viento soplaba en su dirección, como si la misma creación se preparara para algo asombroso. Las lágrimas brotaban en los ojos de muchos, quienes entendían que su labor no solo era de ladrillos y mortero, sino de corazones transformados. Sin embargo, un susurro oculto por los murmullos del pueblo recordó a Ageo que su misión no había terminado. «Espera», resonó el eco de Dios en su corazón, «mi tiempo se acerca, y revelaré mi plan en el momento justo. Habrá señales en el cielo, y aquellos que busquen redención la encontrarán». Las palabras de Ageo calaron profundo en los corazones, pero también dejaron una inquietante expectativa sobre lo que estaba por venir. ¿De qué señales hablaba? ¿Qué más descubrirían en la voluntad de Dios? El pueblo continuó su labor con fervor, pero la pregunta rumiaba en sus corazones. ¿Qué más está Dios por revelar a este pueblo que ha levantado de las cenizas y está destinado a ser un faro de esperanza? Con el horizonte dibujándose en la distancia, Ageo supo que el relato de su pueblo estaba solo al principio de un magnífico despliegue divino. Mientras oraban y trabajaban, un aire de suspenso de lo que estaba por venir envolvió al templo. La historia de la redención sería escrita en ellos, y se estaban preparando para descifrar los misterios que el cielo había prometido. Lo que Dios había comenzado no era más que el preludio de un secreto divino que cambiaría el rumbo de toda la humanidad. Mientras los días pasaban y las murallas se levantaban con la determinación del pueblo, Ageo fue llevado por el Espíritu a contemplar las profundidades de la historia que habían sido escritas en el corazón de Israel. Cada ladrillo colocado resonaba con el eco de promesas antiguas, y el profeta sabía que había más que simplemente las reformas físicas de un templo. Los relatos de los ancianos comenzaban a atravesar su mente, historias de Abraham, Isaac y Jacob, de libertades ganadas y pactos renovados. En una de esas noches, con el cielo adornado por estrellas titilantes, Ageo fue guiado de nuevo a la colina. Allí, una vez más, le ofreció su corazón al Señor en oración. «¿Qué más, Dios mío? ¿Qué más has planeado para tu pueblo? Revela los secretos que me has prometido». Su súplica atravesó el cielo, y el silencio que siguió fue tan denso como lo era la noche misma. De repente, un intenso resplandor iluminó el paisaje, y la voz del Señor se hizo escuchar, clara y potente. «Ageo, la restauración del templo es solo el comienzo. Un futuro glorioso aguarda en el horizonte. Las generaciones venideras verán al Mesías, el desear de todas las naciones, y en él se concretará mi promesa eterna. A través de este templo se hará un camino de redención». Las palabras del Altísimo penetraron como fuego en el espíritu del profeta. La visión se expandió ante él, mostrando un templo no solo como un lugar físico, sino como un centro espiritual que atraería a todos los pueblos. En su mente ferviente vio a los gentiles llegando, traídos en fe, buscando refugio y esperanza. Sentía el peso de la responsabilidad y la grandeza de la promesa que iba más allá de su entendimiento. No solo reconstruyes un edificio,
sino que reconstituyes el propósito de mi presencia entre los hombres, continuó el Señor. Mis caminos son más altos que los de ustedes, y lo que ven solo es un fragmento de lo que estoy preparando. Ageo se sintió enterrado bajo el asombro y la reverencia. ¿Qué puede ser mayor que la gloria de esta casa que se está levantando?, preguntó, consciente de que las palabras del Señor le traían una responsabilidad que pivoteaba en la historia de su nación. Escucha, Ageo, y graba esto en tu corazón. Cuando el tiempo sea pleno, mi espíritu será derramado sobre toda carne. La nueva alianza que sellaré será con el corazón de mi pueblo. Estoy a punto de darles un nuevo corazón y poner un nuevo espíritu en ellos. El Mesías llevará sobre su hombro el gobierno, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera, y en este lugar brindaré paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al escuchar estas palabras, Ageo cayó de rodillas, abrumado por la magnitud de la revelación. Sabía que lo que se estaba tejiendo iba más allá de su tiempo. Comprendía que este mensaje no era solo para su presente, sino un eco en el futuro que resonaría en los siglos. Sin embargo, antes de retirarse, el Señor le reveló un último secreto. Ten cuidado, Ageo. Muchos se desvanecerán en dudas y confusión, y la señal de mi amor será visible a aquellos que velen en oración y busquen mi rostro. A estos les daré poderes sobre las fuerzas del mal, y ellos serán mis testigos fieles. Con el corazón latiendo fuertemente, Ageo descendió de la colina. A medida que se acercaba al pueblo, sintió el peso de cada palabra dicho en la cima. La promesa del Señor era cristalina. Lo que venía sería una transformación que cambiaría el destino de toda la humanidad. Así, mientras el pueblo mantenía su labor en la construcción, la expectación crecía en cada alma. ¿Qué señales había planeado el Señor? ¿Quiénes serían los vehículos de esta gloria que estaba por revelarse? La urgencia del profeta se intensificó, pues sabía que el tiempo se acercaba, y su voz debía ser el eco de la verdad que pronto resonaría entre las naciones. La narrativa de redención que había comenzado se acercaba a su clímax, y con cada latido, la historia se escribía en un lienzo divino, a la espera de los culminantes actos de Dios. Esa mañana, Ageo se encontró con el pueblo, que laboraba incansablemente en la reconstrucción del templo. Sin embargo, había en el aire una tensión que no podía dejar de sentir. Se dirigió a los ancianos, quienes lo esperaban con miradas expectantes, como si intuyeran que un nuevo mensaje del Señor estaba por llegar. «Escuchad, oh líderes de Israel», empezó el profeta con voz firme. «El Dios de nuestros antepasados ha hablado nuevamente». Su plan va más allá de nuestras obras y nuestra fatiga. Esta construcción que estamos levantando es el simbolismo de una gloria mayor, y en ella residirá el poder de la redención para todos los pueblos. Los ancianos se miraron entre sí con asombro. Algunos de ellos llevaban ya en sus corazones las inquietudes que Ageo había mencionado en su última revelación. La promesa de un Mesías y el anhelo de paz resonaban. Pero también había quienes dudaban, aquellos que se preguntaban si algún día verían tales días de gloria, dado el sufrimiento que habían soportado. Ageo, sintiendo la lucha interna del pueblo, recordó las palabras que el Señor le había impartido. ¿Acaso no se acordará de nosotros el que dividió el mar y nos guió por el desierto? Su mano no se ha acortado, y su ojo está sobre nosotros en cada paso. Esta casa será no solo un lugar de adoración, sino un refugio para las naciones. Los murmullos comenzaron a levantarse entre la multitud. ¿Cómo será esto posible? ¿Quién será el que vendrá? ¿Y qué respuestas nos dará?, cuestionaban con ansias. Ageo, viendo la necesidad vital de la fe entre su pueblo, inclinó su cabeza y oró en silencio, buscando dirección para responder. De repente, un eco en su corazón le trajo la imagen de los pastores de Belén, aquella noche estrellada en la que la gloria de Dios se manifestó. Así como sucedió entonces, el Señor levanta un nuevo canto en medio de su pueblo. Recuerden las viejas promesas, pues están a punto de cumplirse, dijo Ageo, con un fervor que lo iluminaba.
Los ojos del pueblo empezaron a brillar con renovada esperanza. Ageo continuó: cuando el tiempo sea pleno, el Rey de Gloria entrará en este templo. Las naciones se reunirán, y todos conocerán su nombre. Aquellos que lo busquen encontrarán paz. Y su presencia será como un río, fluyendo sobre la tierra, trayendo vida. Mientras levanta una mano hacia el cielo, añadió: no solo restauraremos este templo de ladrillo, sino que prepararemos nuestros corazones para recibirlo. Oh, que estemos listos. La llegada del Mesías transformará no solo a Israel, sino el destino de la humanidad entera. El murmullo se tornó silencioso al percibir la magnitud de lo que les estaba revelando. Y cuando el silencio fue profundo, Ageo susurró: porque así dice el Señor, en estos últimos días, en esta casa, yo daré una señal, y todos los hombres verán mi gloria. La creación misma aguarda con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de expectativa. Los ancianos comprendieron que su papel era más que construir las paredes de un gran templo. Eran los encargados de preparar el camino para la venida del sagrado, el que cambiaría sus corazones para siempre. Sin embargo, en la penumbra, sombras de duda comenzaban a crecer. Ageo sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si un velo de confusión se cerniera sobre aquellos que no se aferraban a las promesas divinas. Obscuras fuerzas se opacaban en el horizonte, y la lucha entre la luz y la oscuridad comenzaba a manifestarse. «Oh pueblo de Dios», exclamó, «no se dejen atraer por las dudas. Recuerden que en mi nombre están los poderosos guerreros de fe, aquellos que clamarán al cielo por sobre cualquier adversidad. La fe será la luz que los guiará cuando la noche parezca eterna». Así se levantó la voz de Ageo como un eco de advertencia y esperanza. Con un tumulto de corazones ardientes entre el pueblo, una pregunta resonó en sus almas. ¿Estarían listos para recibir la promesa del Altísimo? La historia estaba a punto de reescribirse nuevamente, y aunque el futuro estaba lleno de incertidumbres, el plan soberano de Dios estaba en movimiento, tejiendo una obra que no podrían imaginar. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Ageo reflexionó sobre la revelación que aún había de venir, sabiendo que el verdadero intento del Creador estaba por mostrarse a través de señales asombrosas y de notables giros. ¿Cuál sería el próximo paso en el camino divino? Así, la historia continuaba su curso, esperando el cumplimiento del pacto que cambiaría el rumbo de toda la humanidad. En la calma de la noche estrellada, Ageo se retiró a orar, buscando claridad en aquellas visiones que habían invadido su alma. El viento soplaba suavemente, como si las hojas de los árboles mismas susurraban mensajes del cielo. Con su mente y corazón abiertos, buscó al Señor, consciente de que las palabras que había compartido eran solo el comienzo de un mayor despliegue de la voluntad divina. «Señor, ¿qué más hay por venir?», clamó en su interior. Las imágenes empezaron a fluir ante él, y la revelación de hace siglos comenzó a entrelazarse con el misterio presente. En su mente vio un hilo de luz atravesando la oscuridad, un claro indicio de que el cumplimiento del pacto estaba cerca. Sin embargo, la ansiedad por el futuro del pueblo no le abandonaba. La confianza del pueblo era un candil que necesitaba ser alimentado. A la mañana siguiente, Ageo se presentó otra vez ante la multitud, la mirada encendida en sus ojos. «Escuchad, oh remanente de Israel», proclamó, «hoy les traigo palabras de aliento y de asombro. El Señor ha puesto en mi corazón un mensaje más profundo y potente. No solo construiréis un templo, sino que seréis parte de algo que sobrepasará su significado. Desde estas piedras, Dios levantará una esperanza que transformará a las naciones». Los rostros del pueblo se iluminaron, aunque el murmullo de la duda permanecía en el aire. Algunos recordaban el temor y la tristeza de su exilio, otros eran consumidos por la incertidumbre de lo que aún no habían visto. Era un momento de decisión: ¿se dejarían llevar por la visión o se rendirían ante la oscuridad? «Así dice el Señor de los ejércitos», continuó Ageo con voz reverberante. «En un tiempo futuro, haré una maravilla tan grande que se recordará en todas las generaciones.
Las calamidades presentes formarán parte de un plano soberano que desbordará en misericordia. Los que están cansados de la cautividad encontrarán en esta casa su libertad. Los que clavan en angustia serán escuchados. A medida que las palabras del profeta penetraban en los corazones, sintieron que la esperanza empezaba a despertar. Las murallas creadas por las dudas eran desmoronadas por las promesas divinas. Sin embargo, una voz entre la multitud se alzó, llena de preocupación. ¿Cómo sabemos que estos tiempos llegarán? ¿Acaso no somos aún un remanente débil, vulnerables ante nuestros enemigos? Ageo, atento, sintió el desafío. Es cierto, oh Israel, que la fragilidad está presente entre ustedes, pero también lo está el poder del Creador. Él ha prometido enviar al justo, al ungido, que será como un manantial de agua viva en la sequedad de nuestra tierra, dijo con firmeza. Así como dijo el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Maravilloso Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta revelación iluminó aún más la atmósfera. El nombre del Mesías resonó en las almas como una melodía de esperanza. Ageo percibió la transformación, la fe resurgiendo y las almas unidas en un clamor por la llegada del prometido. Sin embargo, aún había un peso redentor, un susurro de advertencia. Queridos hermanos, no olviden, las pruebas vendrán y surgirán opositores a este camino. No se dejen llevar por la falta de fe. La oscuridad querrá apagar su luz, pero mantengan su mirada en la gloria que ha de venir. Mientras Ageo terminaba su discurso, sintió en su interior que algo grande estaba por manifestarse. Y recordad, el Señor ha declarado, no temáis, que yo estoy con vosotros. En este tiempo daré señales que confortarán los corazones, y haré algo que todavía no han imaginado. Con estas palabras, el pueblo fue inspirado, y el eco de su fe pareció resonar en los cielos. En sus corazones, el anhelo por la llegada del Mesías se intensificó, y las cicatrices del pasado comenzaron a sanar. Sin embargo, la sombra de adversidad aún acechaba, y el final no estaba escrito. Mientras Ageo se retiraba, una pregunta persistía en su interior. Si el Rey de Gloria vendría, ¿cómo lo reconocerían entre las sombras del presente? ¿Qué señales anunciarían su llegada? La historia divina giraba, haciendo aflorecer un misterio profundo. Así como las antiguas profecías se cumplieron, ¿cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? En el siguiente día, el ambiente del pueblo de Jerusalén era electrizante. La promesa de Ageo había sembrado un nuevo fervor en el corazón del remanente. Los hombres y mujeres se reunían, no solo para trabajar en la reconstrucción del templo, sino también para compartir sus esperanzas y miedos. En cada esquina se susurraban testimonios de fe renovada, y las sombras de la opresión parecían ser ahuyentadas por la luz de la esperanza. Ageo, mientras caminaba entre el gentío, podía sentir el suave murmullo del Espíritu Santo. Sus pasos lo guiaban hacia el templo que se edificaba, donde los albañiles y el pueblo en general alzaban las piedras que pronto serían el cimiento de la gloria de Dios. De repente, sintió que el cielo se oscurecía y una profunda paz lo envolvía. Se paró en el lecho de la obra y proclamó: «Mirad, oh pueblo, la mano del Señor está en esta construcción. Las piedras que ustedes levantan son testigos silenciosos de un pacto que se renueva. Pero hay más. El Señor ha puesto en mi corazón un secreto que revelará su gloria en medio de ustedes». La multitud se hizo silencio, cada corazón latiendo con expectativa. «El sacrificio que ofreceréis aquí será el aliento que dará vida a un nuevo pacto, un pacto que no solo restaurará a Israel, sino a todas las naciones. El sacrificio del Cordero Perfecto será realizado, y este lugar será llamado la casa de oración para todas las naciones». Una tremenda reverberación recorrió el grupo. Algunos pidieron respuestas, mientras que otros se aferraron a una fe vacilante. Ageo continuó: «El Señor no solo traerá a su ungido, Él levantará un remanente que será como luz en la oscuridad. Su sangre será derramada para liberar a los cautivos, y a través de ella los muros de división serán derribados». «Estad alerta», advirtió,
Pronto veréis señales en los cielos. Vendrá una voz que llamará a la justicia, y aquellos que han esperado la redención encontrarán su esperanza hecha carne. Recordad las palabras de los profetas de antaño, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Los corazones comenzaron a arder con ese mensaje. Las dudas que habían encadenado sus almas eran ahora parte del pasado. Pero como flechas en el aire, las inquietudes volaron de nuevo. Alguien levantó la mano de nuevo. ¿Cómo podemos estar seguros de que este será el tiempo, profeta? ¿Acaso no es el tiempo del Señor?, dijo Ageo. Él nos ha llamado a ser testigos de su poder. En este lugar muchas maravillas surgirán, pero preparen sus corazones. El Mesías no solo vendrá a alegrar a su pueblo, sino que vendrá a confrontar a todos los poderosos. Seremos crisol de su gloria. En esos momentos, el viento comenzó a traerse un eco lejano, como un susurro suave que hablaba de lo que estaba por venir. Ageo cerró los ojos y elevó su voz. El tiempo de nuestro consuelo se acerca, pero no se desanimen si ven adversidad, porque el que habita en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Yo declaro que la victoria será nuestra, y los cielos se abrirán para revelar su propósito eterno. Mientras concluía, una nube tempestuosa se formó en el cielo y una iluminación cruzó el horizonte. Era como si la misma creación reaccionara a la proclamación de Ageo. Y recordad esto, el final de las cosas es siempre mayor que su principio. Lo que hoy parece sencillo será lo que el mundo recordará como la grandeza del Señor, concluyó. Con su mensaje resonando en los corazones, Ageo sabía que la historia estaba a punto de tomar un huracán de cambios, resistencia y revelaciones. La tensión aumentaba y los corazones latían al unísono mientras aguardaban el despliegue de lo divino. Los días de incertidumbre estaban por terminar, pero la pregunta persistía. ¿Cómo sería nuestra respuesta ante el ungido que vendría y qué secretos aún guardaría el Señor en su tiempo perfecto? ¿Cuál sería la magnitud de su intervención entre nosotros? Mientras el eco de la voz de Ageo se disipaba en el aire, un profundo silencio recorrió al pueblo. Los que habían escuchado su proclamación se miraron unos a otros, con lágrimas de pasión en sus ojos y esperanzas renacidas en sus corazones. Sin embargo, la inquietud persistía en algunos. La batalla entre la fe y la duda aún no había terminado, y el zumbido del temor se hacía escuchar. Contemplando el horizonte, Ageo sintió una nueva clase de urgencia. Sabía que el tiempo de las circunstancias difíciles estaba por llegar, un tiempo en que la fe del pueblo sería puesta a prueba como el oro en el fuego. Así como el oro se purifica en el crisol, también el pueblo debía ser preparado para el nuevo pacto que pronto se manifestaría. «Oh pueblo de Dios», exclamó Ageo, «no temáis ante lo que vendrá. Alégrense, porque en el día de la prueba, la gloria del Señor será su refugio. Regocíjense, porque el manual del Señor revela su eternidad y su amor por nosotros». Las miradas se levantaron hacia él, buscando consuelo en sus palabras. Ageo continuó, «Recuerden que su luz disipará la oscuridad. En este lugar pronto serán ensayadas las verdades eternas, y serán llamados en los días venideros a ser siervos de su gloria. El sacrificio que se prepara será mayor que cualquier altar que hayan conocido». Mientras hablaba, una sombra oscura se deslizaba sobre el grupo. Un grupo de ancianos, sabios en la tradición, se acercó a Ageo. Sus rostros mostraban preocupación. «Profe», dijo uno de ellos, «¿cómo podemos estar seguros de que estas maravillas serán verdaderas? Hemos visto muchos días oscuros». Ageo sintió el peso de la historia de su pueblo en esas palabras, un eco de generaciones pasadas que habían claudicado de fe. Con mano firme, respondió, «¿Acaso no se recuerdan las promesas de nuestro Dios? Él ha dicho, no me olvidéis, que no os olvidaré. Él levantará a su siervo del linaje de David, y a través de su sacrificio ustedes serán restaurados». El viento sopló con fuerza y una ráfaga de hojas secas danzaron a su alrededor, recordando su tierra herida, pero aún vibrante. Un murmullo corrió entre la multitud. Ageo observó su reacción y decidió seguir adelante con su mensaje. Pronto, las puertas de este templo no solo serán puertas, serán puertas de salvación.
Cada piedra clamará, cada rincón hablará de la redención que ha de venir. Los ancianos vacilaron, pero en sus corazones comenzaba a florecer una chispa de esperanza. Ageo continuó con fervor. Ustedes han sido llamados para ser testigos de lo que el Señor hará. Cada sacrificio que ofrezcan aquí será parte del plan divino, y al derramarse la sangre del Cordero hará nuevas todas las cosas. El sonido de murmullos de aceptación comenzó a resonar entre la multitud, mientras que algunos levantaban sus manos, clamando a Dios con un nuevo fervor. Lentamente, como una ola creciente, la esperanza se empezó a propagar entre ellos. Ageo levantó su voz una vez más en un tono firme y autoritario, consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de pronunciar. No solo se trata de este templo y de su construcción, también se trata del templo que reside en cada uno de ustedes, que será moldeado por el fuego del Espíritu. El cielo comenzó a cerrarse y una densa neblina empezó a cubrir las montañas. La atmósfera se volvió electrizante, como si la misma naturaleza estuviera atenta a la revelación que estaba surgiendo. Ageo sintió en su corazón que un nuevo secreto estaba a punto de ser revelado. Y así, en medio de sus luchas, recordad esto: cuando el desierto parezca inquebrantable, cuando el tiempo de la espera sea largo y doloroso, mirad que el Señor viene con poder. ¿Qué es esto que veis?, preguntan con asombro. Confiad en el Dios de sus padres, porque Él no ha terminado su obra. Aún hay planes en su corazón que permanecen velados. Firmad esto en su memoria. Silencio sagrado se posó sobre ellos, como la espera de un nuevo amanecer. Las palabras de Ageo flotaron en el aire, dejando en claro que aunque la construcción del templo era vital, el verdadero templo del Señor estaba en los corazones de aquellos que creían. Y, con la mirada puesta en el horizonte, Ageo pronunció: pronto el tiempo se cumplirá y un nuevo pacto será desatado, revelando un secreto divino que cambiará para siempre el destino de las naciones. ¿Estáis preparados para lo que está por venir? Entre murmullos reverentes y corazones cautelosos, la esperanza se aferró con firmeza en sus almas. La historia de redención, aún sin revelarse completamente, estaba en camino. Así, se preparaban para un momento que sellaría su futuro y revelaría los propósitos insondables de Dios. En el día 24 del mes 10, la respiración del pueblo estaba cargada de expectativa. Ageo, aún reverberando por la reciente revelación, se disponía a compartir un mensaje profundo que yacía en el corazón del Altísimo. Se reunieron en el templo, rodeados por las paredes aún en construcción, pero en sus almas ya comenzaba a levantarse un edificante espíritu de unidad. «Escuchad, oh remanente de Israel», pronunció Ageo, su voz firme y clara. «Hoy el Señor se ha inclinado sobre nosotros con su luz». Él ha escuchado nuestro clamor y ha visto nuestras manos cansadas, y con su fiel promesa está a punto de derramar sobre nosotros cosas que no hemos oído antes. El murmullo se intensificó, pues todos en el pueblo sentían el ardor que provenía de los labios del profeta. Tan pronto como él continuó, las sombras de la preocupación comenzaron a evitar sus corazones. Así dice el Señor: en este lugar no solo edificarán un templo, sino que alzarán un faro de esperanza para todas las naciones. Y en este tiempo prometo derramar mi paz sobre aquellos que me buscan. Las manos del pueblo se unieron en oración, mientras la vulnerabilidad de su ser resonaba en el aire. Y entre ellos, Ageo recordó el eco antiguo de las promesas, una convicción creciente que les aminoraba las ansias. ¿No recordáis los días oscuros de nuestro pasado, las promesas que se han cumplido y las que aún están por manifestarse en gloria? Hoy invito a cada uno de ustedes a mirar de nuevo a la larga memoria de su historia y a recordar que el Señor no ha olvidado a ninguno de sus hijos. De repente, un ruido distante comenzó a sonar, como una brisa creciente. ¿Escucháis? Es el aliento del Espíritu soplando entre nosotros. Es el mismo poder que fragmentó las aguas del mar y que guió a nuestros padres a la libertad. Es el mismo que, en el tiempo de la espera, les dio aliento a los huesos secos, alzando un ejército de vida en medio de desolación. El murmullo creció en fuerza mientras la comunidad, sintiendo el pulso de Dios en sus corazones, comenzó a unirse en un clamor colectivo. Ageo, notando ese despertar,
sintió que un nuevo movimiento se estaba gestando en cada alma presente. «Recordad, oh Israel, lo que el Señor ha prometido», exhortó Ageo. «Él que hará temblar a las naciones, les traerá la esperanza a través del sacrificio, que traerá reconciliación a todos los pueblos. La gloria de esta casa será mayor que la del pasado, y en su esplendor verán que un nuevo pacto con ustedes será establecido, un pacto que no se verá afectado por la ruina del presente». Las palabras de Ageo resonaron como trompetas de verdad, cerniendo una profunda expectación. «Así dice el Señor: no temáis, porque estoy con vosotros. Aún en medio del caos, estoy levantando un remanente que se alzará en fe, y ese remanente será llamado mi pueblo. Escucharéis la voz del Maestro llamando desde la lejanía, y todos aquellos que me buscan hallarán refugio en mi casa». Era evidente que la atmósfera cambió. Una luz del cielo brillaba con fuerza sobre el pueblo, llenando sus corazones de fe renovada y un fervor palpable para la obra que estaban por realizar. Ageo, sintiendo el movimiento del Espíritu, les instó a actuar con valentía. «No retrocedáis en el día de prueba, porque el tiempo se aproxima en el que los cielos se abrirán, y veréis al desear de todas las naciones entrar en este templo». Mientras las palabras se disipaban, un murmullo de anticipación surgió entre los presentes, mezclado con la inquietud de esperanzas y el deseo profundo por saber lo que vendría. «¿Y cómo conocerán a este rey?», se preguntaron algunos, y Ageo, sintiendo que cada mente pasaba por la misma reflexión, se preparó para revelar un nuevo secreto. «Y así, os declaro un símbolo. Aquel que vendrá no será solo un rey con autoridad terrenal, sino un siervo sufrido. Vendría y será conocido como el que lleva nuestras dolencias y sanará nuestras enfermedades, el que traerá luz en las tinieblas». Había un silencio reverente entre la multitud, consciente de que el secreto que el profeta compartía llegaba a un punto culminante en su historia. Las antiguas profecías cobraban vida en el horizonte, y sus corazones latían al unísono con la revelación compartida. «Prepárense, pues este templo será un lugar donde no solo se levantarán sacrificios de animales, sino un lugar donde será cortada la verdadera viga del sacrificio. Las mismas manos que ofrecerán honra a este templo serán las mismas que un día se extenderán para traer salvación». El pueblo, cada vez más apasionado, sintió que el peso de la historia reposaba sobre sus hombros. La dialéctica del futuro estaba siendo escrita, un futuro que abarcaba el misterio de la redención en el corazón de Dios. Mientras la presencia del Altísimo se sentía en el aire, Ageo proclamó con fuerza: «¿Estaréis listos para recibir al Rey? ¿Estaréis dispuestos a ser su testimonio? Porque en el día en que mi espíritu sea derramado, abriré las puertas del cielo, y la gloria llenará este lugar, y conoceréis mi propósito». Así, el pueblo permanecía atento, listos para cualquier revelación que el cielo deseara compartir. La pregunta aún flotaba en sus corazones y en sus labios, un eco en búsqueda de certeza. ¿Qué obras aún asombrosas preparaba el Señor en su plan soberano? Y como si una respuesta estuviese a punto de surgir del silencio, un susurro terminó el capítulo, dejando a cada miembro de la comunidad preguntándose qué secretos permanecerían ocultos, esperando ser revelados en el tiempo perfecto de Dios.